el canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Sino argentinos de origen libanés. Turquía es Turquía, Siria es Siria y el Líbano es el Líbano. Bueno, ahora el tema es la cristiandad en el Líbano. No quiero que me entiendan que soy fanático voy a hablar las cosas como son. Señores, vengo de la tierra de los mensajes y de la patria del mensaje. El Líbano, el mensaje de la tolerancia, junto a conservar la propia existencia. El mensaje de la convivencia, junto a conservar al otro. El mensaje del humanismo frente a ISIS, del no humanismo. Quisiera asegurarles que estoy aquí como embajador del Líbano en representación de un país pluralista y no para proteger a grupos o a religiones, sino para defender principios y sistemas de vida. Les puedo afirmar, así como dijo Facundo Cabral, que después de tanto caminar aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios y está en todas partes. Así que el cristianismo es una cultura de vida y de amor y un conjunto de valores humanos que conciernen a todas las personas. Aquí quisiera exponerles unos datos relacionados con esta presentación. El Líbano es el país de la montaña. Un proverbio árabe dice: el desierto pertenece a Arabia, el Nilo a Egipto y las montañas al Líbano. Estas montañas siempre han servido de refugio para los pueblos perseguidos del cercano oriente. Esto llevó a lo largo de muchos siglos a la constitución de un mosaico de religiones y de comunidades étnicas que buscaban paz y tranquilidad en los valles salvajes y las montañas del Líbano. Así que el Líbano no es un desierto, contrariamente a lo que muchos piensan, y su número total de camellos no supera los 10, de los cuales 2 están en el jardín zoológico, y los demás sirven exclusivamente para uso turístico. Entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico hay una sociedad predominantemente árabe de 200 millones. Los cristianos de hoy constituyen el 5% de la población, mientras que al principio del siglo XX alcanzaban a un 20%. Hoy en día, después de la creación de Israel, de la guerra del Golfo y de la guerra en curso en Irak y Siria, el número estimado de cristianos es de 12 millones y para el año 2020 es probable que baje a 8 millones. El Líbano tiene una población de 4,5 millones de habitantes, con 18 sectas religiosas reconocidas, de las cuales el 54% son musulmanes, 27% sunita y 27% chiita, el 40,5% son cristianos, el 5,6% son drusos y el porcentaje restante está constituido de pequeños grupos de judíos, bahá'ís y budistas.
Esta tierra que fue la cuna del cristianismo se está vaciando de cristianos poco a poco. Los cristianos del Líbano se remontan por una cadena ininterrumpida a Cristo, a su Madre María y a los apóstoles. Aquí les presento unos datos históricos extraídos de la Biblia. Fue en el Líbano donde Cristo realizó la primera de sus señales milagrosas y por lo tanto la revelación de su gloria. Es en este capítulo que seguimos los pasos de Cristo en Galilea, donde asistió a una boda en Caná, en el sur del Líbano, y al pedido de su madre, transformó el agua en vino. Al principio él se negó diciendo: mi tiempo aún no ha llegado, pero luego aceptó, dándose cuenta de que efectivamente había llegado la hora para que se revelara a sí mismo como Dios. Fue allí, en ese día, que se estableció la Iglesia de Cristo en la tierra, transformando la celebración de las bodas de Caná en una celebración de la salvación para toda la humanidad. Aquí puede ser que hay unos que van a decir que Caná es en Israel. Puede ser porque hay dos Caná. Hay Kfar Caná, que es en Israel, que es como 16 millas de Capernaum, y hay Caná, no Kfar Caná, como Caná, que está en el sur del Líbano, que está como a 25 millas de Capernaum. Y si leen el Evangelio de Juan, dice que Jesucristo bajó de Caná a Capernaum, que tomó como 3 días de camino. Entonces, si ven en el mapa, Kfar Caná queda en el sur de Capernaum y Caná del Líbano queda en el norte. Entonces, para bajar, uno baja del norte hasta el sur. Así dice el Evangelio, los Evangelios. Por eso, para clarificar esto. Fue también en el sur del Líbano, mientras Cristo viajaba hacia Tiro y Sidón, que María, su madre, lo acompañó y lo esperó en una gruta, donde hoy está erigida la catedral de Nuestra Señora de la Espera. Y mientras estaba en Sidón, Jesús decidió extender su ministerio de salvación más allá de la casa de Israel, para convertirse en el Dios Salvador del mundo. Este sucedió en el encuentro con aquella mujer cananea que, sangrando, rogó por su ayuda y a quien respondió: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe. Así podría seguir contándoles uno y otro suceso, pero lo más importante es tener en cuenta que los apóstoles, al día siguiente de Pentecostés, evangelizaron a las poblaciones locales del Mediterráneo Oriental, desde Jerusalén y Jaffa hasta Antioquía, pasando por el Líbano. La iglesia de Antioquía, la primera y la más venerable de los tiempos apostólicos después de la de Jerusalén, es una iglesia a la que está unida la gran mayoría de los cristianos en el Líbano: maronitas, griegos ortodoxos, griegos católicos o melquitas, como les dicen, siriacos, asirios. Ellos la reivindican con orgullo, mientras que sus líderes jerárquicos siguen llevando el título de patriarca de Antioquía. Fue allí donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Cuando la ola invasora del Islam irrumpió en el imperio bizantino y en todo el mundo mediterráneo, borrando en algunas regiones cada rastro del cristianismo, los cristianos de Oriente y sobre todo del Líbano mantuvieron la llama de su fe, atizada a través de los siglos, y a pesar de las persecuciones e humillaciones, para finalmente desembarcar y encontrar refugio en el Líbano.
Así, en el océano del Islam, que se extiende desde Pakistán y Afganistán hasta Marruecos y Mauritania, el Líbano es el único oasis donde el cristiano disfruta plenamente de sus derechos de ciudadano. Cabe destacar que este año se conmemoran los 100 años de la matanza otomana a 3,5 millones de armenios, asirios, siriacos y griegos juntos. La política del mismo imperio originó también una hambruna que diseminó al 30% de la población libanesa. El 30% emigró, ahí fue la gran ola inmigratoria, y el 30% quedaron en el Líbano. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, los países apartados del Imperio Otomano fueron ganando su independencia, gradualmente hasta recuperarla totalmente a finales de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dichos países, excepto el Líbano, cayeron pronto bajo regímenes autocráticos o totalitarios, igual de despóticos que el Imperio Otomano que los había dominado. Bajo estos sistemas, con algo más o menos de rigor, las palabras democracia y libertad existen solo en los discursos y periódicos amordazados. Cualquier musulmán libanés sincero que tenga el valor de expresar la verdad reconoce que sin los cristianos el Líbano hubiese perdido desde hace tiempo su independencia, ya sea por la anexión pura y simple a Siria o por su reducción a un estado más de la región nacional árabe, denominación querida a los panarabistas. Todo esto nos lleva al Líbano de la actualidad. En cuanto a cultura y civilización, es el heredero de una tradición antigua derivada del Mediterráneo y del cristianismo y común a los pueblos de Europa y de Occidente. Por el resplandor de sus universidades que ofrecen diversas disciplinas culturales y técnicas, por el nivel de su educación clásica, por la capacidad de los libaneses de dominar 2 y 3 idiomas. El Líbano representó hasta 1975 una influencia en el Próximo y Medio Oriente inversamente proporcional a la pequeñez de su territorio. De hecho, el Líbano tiene 42 universidades privadas y una universidad estatal con sucursales en diferentes provincias. Para nombrar alguna, la Universidad Americana de Beirut, San José de los Jesuitas, Al-Qasiam de los armenios, Balamán de los ortodoxos, Notre Dame de los maronistas, Saint-Esprit, Espíritu Santo de los maronitas, la Universidad Canadiense y la Universidad Alemana. Cabe señalar que el porcentaje de alfabetización en el Líbano ha alcanzado el 93%. El 96% de la población masculina del Líbano y el 91% de las mujeres son alfabetizados. En cuanto a escolarización, el 94% de los niños libaneses están matriculados en escuelas primarias, 96% varones, 95% mujeres, el 87% matriculados en escuelas secundarias, mientras que el 51.6% elige la educación terciaria, 46% hombres, 56% mujeres. Ya a principios del siglo pasado, Maurice Barré dio en su obra Encuesta en el Levante el siguiente testimonio: nuestro pensamiento más puro, heredero de Atenas, Roma y París, está en el alma de los hijos del Líbano. En cuanto a los contactos y acercamiento entre los pueblos, el Líbano ocupa un lugar privilegiado por su apertura a la cultura árabe y por el dominio de la lengua del Corán, ámbito en el cual los cristianos han superado a menudo a los musulmanes. Los libaneses han asegurado un papel único en